Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta actividad organizada por el Museo Internacional para la Democracia, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Museo de la Memoria y el Programa Constructores Territoriales en Derechos Humanos. Vivimos en sociedades, en ciudades atravesadas por la violencia, en cuyas calles es posible advertir la fuerza del impacto que la desigualdad va dejando en todos y cada una de nuestras tramas sociales. Se trata de una realidad dramática que no se circunscribe a la Argentina, sino que es compartida por muchas otras ciudades de la región latinoamericana. ¿Cómo hacer frente a esta realidad, a estas realidades que se traducen en dolor e incertidumbre para millones de personas, en su gran mayoría jóvenes, para quienes el presente es sinónimo de zozobra y la idea de futuro aparece tantas veces como un horizonte lejano y hasta impensable? Desde hace más de 10 años, el Museo de la Memoria de Rosario intenta imaginar e impulsar propuestas para enfrentar estas realidades mediante diferentes acciones y programas con jóvenes y memorias. Acciones que se desarrollan con una fuerte impronta política y cultural. Estos programas trabajan con jóvenes habitantes, en su gran mayoría de los barrios periféricos de la ciudad de Rosario, y que se debaten diariamente, cada uno de ellos, frente al dilema de la sobrevivencia en el corazón de un contexto social y político cada vez más adverso para sus vidas, la de sus afectos y sus familias. Víctor Vich, que está aquí con nosotros, a quien hemos convocado, es docente e investigador de la Universidad Católica de Lima, visitante asiduo de nuestra ciudad y autor de una obra referencial para quienes tratamos de pensar y analizar el campo cultural latinoamericano, centrada su obra en los dilemas de la gestión cultural, en los desafíos que implican su implementación en sociedades cada vez más violentas y cada vez más inseguras y desiguales también, por sobre todas las cosas. El objetivo de este encuentro es generar un cruce e intercambio de voces entre los protagonistas de este programa y Víctor Vich, con la idea de construir un diálogo en el que la mirada teórica y la experiencia de los y las jóvenes nos permitan entender un poco más e imaginar cómo enfrentar la encrucijada que se tensa entre el deseo de hacer y transformar y los límites y los obstáculos que nuestras sociedades le imponen a los que pretenden hacerlo. Están aquí presentes, como ya dije, en la ciudad de Lima. Sería hermoso tenerlo aquí con nosotros y seguramente cuando concluya la pandemia y las restricciones así lo haremos. Víctor Vich, bienvenido Víctor a Rosario a través del éter. Y está con nosotros alguien fundamental en el marco de este proyecto, alguien que no solamente me liga en lo personal una relación institucional, sino también afectiva, que es Alejandra Cavazzini, que fue la que soñó hace más de una década el programa Constructores, y alguien que le pone no solamente la cabeza, sino el cuerpo a este proyecto, con muchas adversidades y muchos obstáculos también. Y la acompañan a nuestra querida Alejandra, Ezequiel Insaurralde. Hola Ezequiel, te estoy viendo ahí en Lectores. Está Milagros García, está Karen Ruiz. A ver, Karen, saludá. Y está Miguel Ramírez. ¿Dónde estás, Miguel? Ahí, que nos saluda desde sus espejuelos. Y dicho esto, y quiero agradecer también la asistencia y la presencia de dos colegas. En primer lugar, de Lucas Mazuco, que fue quien se acercó a la oficina del Museo Internacional para la Democracia para imaginar esta actividad, alguien que, nada, carga también sobre sus espaldas este proyecto y otros proyectos de memoria a nivel regional, y también Matías Willy, que acompaña y también aporta muchísima imaginación para que estas actividades sean posibles. Así que dicho esto, dicho este marco,
voy a dar por inicio a esta conversación. No son exposiciones académicas. Las hemos pensado como un diálogo con vos, Víctor, con ustedes, quienes participan de Constructores, del programa de Constructores. Así que te damos la palabra, Alejandra, para que des el puntapié inicial, nos cuentes, historices y después seguimos con lo pautado. Bien, hola Rubén, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Realmente es un placer poder estar en este encuentro por este modo comunicacional que tenemos tan habitual por estas épocas, ¿no? Que es lo virtual. Un gran placer poder dialogar con Víctor Vich y que pueda prestarse a intercambiar con nosotros desde allá, desde Perú. Gracias a la Secretaría de Cultura, que nos invitó a esta actividad, y fundamentalmente es un placer siempre intercambiar y hacer actividades conjuntas con el Museo de la Democracia y con Rubén Chababo, quien es nuestro gran referente en cuestiones de derechos humanos y de violencias en nuestra ciudad. Así que por mi parte, muy agradecida, gracias a todos los jóvenes y las jóvenes que están participando en esta actividad. Por mi parte, solamente hacer un poco de memoria, ya que estamos en ámbitos de historia y memorias, de cómo arrancamos todo esto allá por el año antes del 2013, con primeras experiencias pilotos, y cómo llegamos al día de hoy. Voy a ser muy breve porque acá en estas cuestiones siempre el protagonismo intentamos que lo tengan los jóvenes y que tomen la palabra con sus improntas y con sus perspectivas. Allá por esa época yo recién me incorporaba al museo, estaba recientemente instalado el museo en su sede definitiva de pleno centro de la ciudad de Rosario. Víctor, te contamos, bueno, no sé si has estado vos en otras ocasiones por acá, en Moreno y Córdoba, en la Plaza San Martín, en un lugar muy céntrico de la ciudad. Y era intención de ese momento por parte de la gestión del museo de poder pensar en romper las paredes, ¿no? En llegar a nuevas poblaciones para hacer esto de ida y vuelta y de poder incluir, ¿no? Esas realidades que tal vez no eran cotidianas en su presencia en el museo hasta ese momento, ¿no? Porque si bien estaba en una sede provisoria, el museo desde hace unos años, esto de instalarse en esta sede definitiva con mayor amplitud dio posibilidad de empezar a pensar en proyectos, en programas alternativos para llegar a los territorios fundamentalmente y a las memorias del presente. Fue así como se nos ocurrieron algunas excusas a modo de piedra en el estanque, ¿no? Como para llegar a los territorios. En ese momento yo recuerdo, voy a contar una cuestión íntima, que tuvo que ver con una charla con Rubén, que dijimos, bueno, mira Rubén, vamos a arrancar con estos programas, con el programa Jóvenes y Memoria, donde los chicos y las chicas tienen que hacer una investigación, contar sus historias locales, en diálogo con el pasado, pero justamente desde sus propias voces y miradas, desde su propia perspectiva. Tengamos en cuenta que la cuestión de los derechos humanos vulnerados en el presente va a aparecer, y va a aparecer el Estado vulnerando esos derechos, y nosotros pertenecemos a ese mismo Estado, ¿no? Bueno, de alguna manera, nos la bancamos, asumimos este compromiso como política pública desde un ámbito de la cultura de la Municipalidad de Rosario y desde un sitio de memoria, y Rubén dijo, Ale, démosles para adelante. Esa fue como la piedra fundamental que habilitó a que podamos soñar, a que podamos volar y a que podamos empezar a gestionar de otro modo esto que ahora son políticas públicas, ¿no? Fue así como en un primer momento nos acercamos a la Comisión Provincial por la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, también referentes nuestros muy importantes en todo lo que es pedagogías de las memorias y trabajo con las nuevas generaciones, a través de lo que ellos tenían en distintos lugares del país, el programa Jóvenes y Memoria, ¿no? Fue así que por primera vez trajimos y articulamos con un nuevo modo, con una nueva impronta, el programa Jóvenes y Memoria en la ciudad de Rosario, en que consistía en justamente que puedan participar grupos de jóvenes enmarcados en organizaciones territoriales,
enmarcados en grupos juveniles de los territorios de los barrios y que puedan empezar a investigar y contar sus propias historias, desde sus propias voces. Fue así como arrancamos con ese programa Jóvenes sin Memoria. ¿Pero qué pasó? Transcurrieron un montón de años, cientos y cientos de organizaciones, de instituciones, de grupos juveniles. Muchos de los chicos conocieron el mar por primera vez a raíz de este encuentro final de Jóvenes sin Memoria, encontrándose con chicos de otros lugares del país. ¿Y qué pasaba? Pasaban los años, cada vez más gente quería participar, la estructura del museo nos era limitada para recibir cada vez más jóvenes y cada vez más organizaciones, y los chicos se instalaron, digamos, una vez que llegaron se rompieron las paredes, se rompieron los muros, empezó el ida y vuelta, no se querían ir. Y fue así como se nos ocurre otra piedra que tiramos al estanque para ver qué iba a pasar con eso, qué ondas concéntricas empezaban a generar, y fue decir, bueno, a ver, podemos continuar con esto, con un trayecto de formación, que le pusimos luego constructores territoriales en derechos humanos, donde podamos profundizar en ciertos módulos de trabajo con actividades prácticas, con actividades de todo tipo, digamos, territoriales, de investigación, institucionales, educativas, que pudiéramos de alguna manera seguir acompañando en la formación de estos jóvenes que no se querían ir. Surge este nuevo programa a partir de la demanda y a partir del pedido de ellos mismos, así como Jóvenes sin Memoria en un primer momento surgió, porque hicimos una experiencia piloto con un grupo de organizaciones, trabajamos conjuntamente durante todo un año, escuchamos, y ahí surge la propuesta de las organizaciones territoriales mismas de decir, ¿por qué no trabajamos Estado y organizaciones conjuntamente en alguna actividad, en algún proyecto que tenga que ver con jóvenes y memoria? Y fue así como se nos ocurre articular con este programa Jóvenes sin Memoria en un primer momento, ¿no? Surge de la escucha, de lo comunitario, para poder pensar propuestas pilotos y después ver cómo continuar. Bueno, así arrancamos y así siguieron formándose los constructores y las constructoras en distintas actividades. Luego también nos articulamos con programas que tenían que ver con formación en oficios, con programas de capacitación laboral, para pensar esto de por qué no es posible en estos territorios, en estas zonas de extrema vulnerabilidad, formarse los jóvenes en un nuevo oficio no tradicional que sea el oficio de los derechos humanos. Bueno, así la historia se la van a terminar de contar ellos. Esto lleva muchos años de trabajo, muchos acompañamientos, muchos equipos, fundamentalmente de profesionales y de técnicos, que han acompañado estas escuchas, estas construcciones y estas producciones, pero también nos acompañan muchas preguntas, muchos dilemas y muchos interrogantes de qué tiene que ver todo esto de las narrativas, de las historias del presente, de hacer memorias de las violencias del presente y de los derechos vulnerados con la cultura, con un ámbito cultural. ¿Cómo articulamos estas nociones, ¿no? De cultura, ciudadanía, política, Estado? Bueno, eso lo vamos a dejar para ir reflexionando a medida que avance la charla, solamente hacer esta historia de que esto no se nos ocurrió a los técnicos, a los profesionales. Esto surge como un modo de gestión cultural, como un modo de política pública que se construye de abajo hacia arriba. Cada una de estas acciones y de estos programas surge justamente escuchando qué necesidad y proponiendo siempre experiencias pilotos. Así que llegado hasta acá, me callo y voy a dar la palabra a partir de una pregunta orientadora que quisimos tener en relación a estos trayectos, ¿no? Pero bueno, dejamos la palabra a Víctor, ¿te parece, en este momento? O primero le damos la palabra a los chicos. Sí. Bien, a partir de estas preguntas orientadoras, la primera pregunta que le voy a hacer a Ezequiel, que va a tomar la palabra, es ¿cómo han ido tramitando en todo este tiempo, ¿no? De proyectos, de programas, de actividades, tu relación
con el barrio y con la ciudad. ¿Cómo ha sido el trayecto de relación al barrio y a la ciudad, Ezequiel, si nos querés contar en tu caso? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, mi relación con el barrio y la ciudad después de este trayecto, digamos cambió completamente. Yo ahora transito barrio y transito ciudad una manera de pensar distinta y de verla también de otra manera. De ver la ciudad, de ver el barrio, digamos, como es, en la realidad. Que hay discriminación, hay muchas cosas que uno lo ve ahora después de haber transitado todo esto. Yo, por ejemplo, doy mi caso, ya aprovecho, yo el centro lo conocí de muy chiquito, me conozco todo lo que es el centro de la ciudad de Rosario por haber vendido flores de muy chiquito, de los 7 años hasta 13, 14 años vendí flores. Así que yo, a mi parte, las instituciones, por ejemplo, yo la veía desde un lugar de afuera. Al ser muy chiquito y pasar por otro espacio por fuera, vendiendo flores y pegar un vistazo porque llamaba un poco la atención qué eran esos espacios, que hoy yo los conozco como espacio público, que en ese momento yo ni siquiera tenía una mínima idea qué era la palabra espacio público y que esos espacios eran públicos, que hoy lo conozco como espacio público. Y eso es lo que cambió en mí, porque, por ejemplo, yo miraba esos espacios desde afuera, veía que adentro había niños, había familias que recorrían. Por ejemplo, yo muy chico recuerdo haber pasado por el mismo Museo de la Memoria, por fuera, antes del 2010, que todavía no estaba el museo, pero acá en el museo, antes de estar en el museo, había un bar muy conocido, Rockefeller, y yo no me animaba a pasar a ofrecerle flores a los de ese bar, porque veía que era un bar como de mucho lujo, digo, no, acá me van a sacar de vuelo, entonces ni paso. Otro espacio que está muy cerca de acá también, así que lo pasaba y lo transitaba, es el Museo de Ciencias Naturales, de acá de la ciudad de Rosario. Siempre pasaba por afuera y también nunca me animé como a pasar. Así como que esto de las instituciones que están en el centro, uno de chico, al no transitar toda esta experiencia, no sabe qué son, no saben que son espacios públicos que uno puede pasar libremente. Mi otro caso también con la Isla del Invento. La Isla del Invento pertenece al tríptico de la infancia. Son 3 espacios acá pertenecientes a la Municipalidad de Rosario también. Son espacios donde uno puede llevar sus hijos, puede ir con su familia, que tiene dinámicas lúdicas y también de aprendizaje. Tiene como mucho de qué hablar también el tríptico de la infancia. Y yo solamente veía que había niños, que había familia, pero lo veía de afuera. En 2016 comenzó como el trayecto a cambiar rotundamente todo lo que yo veía de una forma a verlo de otra. En 2016 comenzó mi participación por Joven y Memoria. Joven y Memoria, como contó Ale recién, es un proyecto donde participan jóvenes de toda la Argentina, de distintas provincias de Argentina, donde presentan un proyecto relacionado con el pasado, el presente, la actualidad, como podemos decir. Y bueno, se presenta en Chapadmalal, Mar del Plata, a fin de año se presentan los proyectos. Bueno, en 2016 comenzó mi participación, 2017 comenzó lo que es ahora constructores territoriales en derechos humanos. Y entonces, gracias a todo esto, a todo este trayecto que yo voy como recorriendo, esta experiencia, también puedo ver y transitar esos espacios que yo de chico lo veía por fuera, a transitarlo por dentro. No solamente recorriéndolo, sino también poniéndole el cuerpo, contando la historia y trabajando en esos espacios. Lo tiro así porque en 2018 se hizo una convocatoria al tríptico a la infancia y yo en ese me inscribí. Bueno, entre 3.000 chicos, sí, no recuerdo una cantidad, pero eran más de miles de chicos, 3.000 jóvenes. Yo quedé elegido entre esos 3.000. Bueno,
fui uno de los elegidos y pude transitar lo que es la Isla del Invento, perteneciente al tríptico. Y bueno, 2019 también, y fui como un poco más por más, abrió la convocatoria lo que era el Museo Gallardo de Ciencias Naturales y al Museo de Historia. Bueno, me convoqué ahí y quedé también, por suerte, quedé en el Museo de Ciencias Naturales. Hice una residencia de 11 meses y así como que veía esos espacios que yo de chico solamente lo veía por fuera, como que lo fui transitando, trabajando en ese espacio, conociendo de qué hablaban, de qué trataban y contar la historia de esos espacios, contárselo a los que venían de visita. Y bueno, entonces eso fue como lo que este trayecto cambió mi visión del barrio y la ciudad, todo lo que fui aprendiendo. También, bueno, ya para ir contando también, este trayecto me fue haciendo preguntas del barrio y de la ciudad. Pregunta por qué tanto no me sale la palabra ahora en este momento, la discriminación no, sino la desigualdad. ¿Por qué hay tanta desigualdad entre barrio y ciudad? ¿Por qué chicos, chicas, niños, niñas tienen que estar, es lo que yo me pregunto hoy en día, por haberlo pasado también. ¿Por qué niños y niñas tienen que estar buscándose el pan día a día, siendo discriminados, quizás rechazados, pasando hambre, buscándose su pan para sobrevivir, mientras que otros chicos están en su casa quizás con su familia sin que les falte nada? Eso es una de las preguntas que yo siempre me hago. Esta desigualdad que hay entre barrio y ciudad, que creo que pasa en toda la Argentina y muchos países del mundo. Otra también que me hago es por qué un joven, ya que hablamos de chicos, también lo hablamos de jóvenes, porque la desigualdad se ve desde que sos chico a que sos adulto. ¿Por qué un joven tiene que dejar el secundario para poder trabajar, ya que en su familia no alcanza quizás la plata y no alcanza para su hermano, su hermana, y tiene que ayudar a sus padres? Porque ese joven tiene que dejar sus estudios para poder comer, digamos, para tener un plato de comida en la casa. Bueno, son preguntas como que yo siempre me hago. Esto es interesante, gracias Ezequiel Mele. Esto es interesante porque estas preguntas, ellos lo que comentan es que se las pueden llegar a formular ahora. Esto que era natural, que era una cuestión como de una vida que debía transitarse de este modo, tan naturalizado, no surgía como pregunta, ¿no? Era algo habitual. Y esto que ellos plantean, que a partir de estos trayectos o de estos tránsitos, cómo van tramitando de un modo diferente la visión del barrio y la visión de la ciudad. Quería destacar solamente que estos espacios que comenta Ezequiel, del Tríptico de la Infancia, también dependen de la Secretaría de Cultura a la cual pertenecemos. Es una política de gestión cultural, ¿no?, en la cual también él pudo, a partir de toda la formación que venimos haciendo en estos ámbitos, presentarse a las convocatorias en 2 ocasiones, tanto del nivel provincial como del Estado municipal, y ser un trabajador en ese trayecto de formación. Por ahí tenemos también a las chicas, a Milagros y a Karen, que yo les quería preguntar a ellas también, ¿cómo han ido tramitando a partir de estas experiencias su relación con las violencias y con el Estado? Chicas, ¿podemos charlar un poquito acerca de eso? Hola, ¿se escucha? Sí, bueno, un poco nerviosa. Bueno, a mí, al ser un barrio marginado, digamos, siempre me atravesó la violencia, todo tipo de violencia. Las violencias estatales, las violencias de género. Y antes de hacer este trayecto en el museo y de conocer mis derechos, como los conozco ahora, era totalmente distinto. Digamos, veía las violencias estatales, por ejemplo, de que un policía trate mal a un pibe en la calle, me parecía como normal. O violencias así domésticas de parte del patriarcado,
me parecía totalmente normal y apoyaba todas las prácticas que ejercía. Digamos, las tenía reincrustadas, naturalizadas. Y al pasar por el trayecto este que hicimos en el museo, me cambió totalmente el pensamiento. Aunque todavía tengo naturalizada y se me hace difícil salir de la cotidianidad, digamos, porque no es fácil cambiar de un día para otro tu forma de pensar, porque una sociedad misma te impone eso. A pesar de que hay una gran parte de la sociedad que está en contra, como las mujeres que están luchando por los derechos y cada vez van por más, como que igual cuesta salir de la rutina. Por tu familia muchas veces, por tu mamá que piensa diferente, que sigue pensando igual, por las religiones que tiene también gente de la familia, tirando ejemplo la forma de vestir que tenemos las pibas, que a veces es muy liberal y eso está mal, nos dicen. O las prácticas que tenemos en casa también, no sé, lavar la ropa, lavar los platos, cocinar, no trabajar. A veces yo le tiro que conozco mucha gente o parejas que trabajan los dos y es igualitario, debería ser igualitario, por más que trabaje una sola persona y te tiran, no, por más que él no trabaje, la piba tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinar. Y son todas cosas que a uno ahora, a pasar por todo esto, como decía mi compañero Mele, se da cuenta que no está bien. Intenta convencer a la otra persona de que no está bien y quiere cambiarlo, pero es tanta la costumbre que, bueno, se nos hace difícil. Y en un futuro, sí, porque ahora estamos más empoderados, los jóvenes, diría, como en la violencia estatal, tanto como la violencia de género, en querer cambiar esto. Y mi compañera Karen nos va a contar algo que sufrió de violencia de género. Hola. Bueno, a mí lo que me impactó fue la violencia de género porque la viví en carne propia. Yo sufrí un abuso por parte en ese momento era mi cuñado. Durante años la viví y me callé por miedo, porque él me amenazaba, porque yo lo veía a él que estaba feliz y mi hermana estaba feliz. Entonces él también me amenazaba con el tema de que si yo contaba, la iba a matar a mi hermana. Y si yo contaba, me iba a sentir con ese peso. Y durante años viví con ese peso, yo sola, me encerré, se me salió la sonrisa de la cara. ¿Y cuándo llegaste al museo, Karen? Yo llegué en el 2014 por parte de una profesora, Natalia Ciraudo, que le llegó la convocatoria a ella nos dijo a nosotros. Yo al principio no quería porque estaba encerrada, sería mi mundo, iba a la escuela y también lo que hacía yo, iba en mi refugio, era ir a una orquesta. Y eso eran mis días todos los días, o sea, en la escuela, la orquesta, después a mi casa, dormí y así. Y cuando me llegó la propuesta esa, al principio no quería, porque también tuve un problema con un profesor de la orquesta que también pasé la misma situación, no llegó a nada, obvio, pero también sentía que en mi circuito de la gente que me rodeaba era la gente mala, entonces no quería saber nada. Y mi compañera, que también estuvo en fábrica, en Joven y Memoria, me convenció y arranqué. Ese día que fui, estaba una madre que había perdido a su hijo, que lo habían matado, asesinado a su hijo. Estaban las abuelas de Plaza de Mayo y Trasante también, que era un hombre que también había asesinado a sus hijos. Y bueno, fui ese día y como que me impactó. Hablaron de los derechos, también de los derechos de género, y dije, no, este es mi lugar. Y compartí ese año, hicimos el proyecto de fábrica, lo llamamos Chapa,
Y después me perdí de vuelta. Y empecé a mi circuito de vuelta, era la escuela y mi casa. Mi escuela, hasta que Natalia Ciraudo me invitó de vuelta para ir al museo, para ser parte de Constructores, y dije que sí, porque sentía que ese era mi lugar y que tenía que estar ahí. Y arranqué y ahí mi vida cambió completamente, porque yo empecé a sonreír, a empezar a hablar más, y me cuesta todavía hablar más. Soy una de las chicas que le cuesta mucho hablar, y gracias a mis compañeros, a Ale, a todos, gracias al equipo pude salir de eso. Obvio, cuesta, pero me siento fuerte con eso. Y después de eso, bueno, mi hermana ya se había separado de ese loco, como que me sentí en un sentido liberada. Mi hermana se juntó con otra persona, tuvo 2 hijos y casi pasa la misma situación que yo viví. Pero gracias a mis compañeros, a Ale, dije no, yo tengo la decisión de tocar de quién me toca mi cuerpo, no ellos. Entonces, ahí hubo un quilombo bárbaro, discutí con mis hermanas, me pegaron, todo. Me fui a mi casa y de parte del Estado yo sentí que ese día no estuvieron conmigo, porque yo ese día agarré una crisis y me fui para la comisaría y le conté la situación que había vivido en ese momento y no me dieron bolilla, porque decían que él no me había pegado, él no me había violado, que para que yo haga una denuncia yo tenía que pasar eso de vuelta. Y lo que más me molestó en ese momento, y que yo lloraba y lloraba y lloraba, era que la que me atendiera era una mujer como yo, que puede tener hijos, puede tener su mamá, que puede tener cualquier cosa, y no estuvo conmigo. Bien, te agradecemos muchísimo, Karen, que puedas justamente compartirlo, que puedas repensarlo y tramitarlo de alguna manera subjetivamente, pero ya no sola, sino colectivamente, en una del Estado, ¿no? Porque nosotros también somos el Estado y como Estado llevamos adelante estas actividades. Eso lo trabajamos mucho también con los jóvenes. Gracias a las chicas. Ahora voy a pasar a preguntarle a Miguel, que también está por acá, en cómo ha sido, cómo ha tramitado él la relación justamente con lo que tiene que ver con la política y con la cultura, al haber transitado estos proyectos, a estas actividades. ¿Cómo ha tramitado su relación con la política y la cultura? Miguel, ¿nos querés contar en relación a eso? Hola, ¿se escucha? Bueno, yo soy Miguel, pertenezco a los constructores territoriales en derechos humanos, soy de la ciudad de Rosario, vivo en barrio Las Flores, zona sur. Bueno, mi paso por todo por el Museo de la Memoria, por Jóvenes y Memoria, por ahora constructores territoriales en derechos humanos, realmente ha cambiado mi visión política y cultural de lo que tenía antes de llegar acá en 2015. Por ejemplo, de lo que pasaba en nuestros barrios, del gatillo fácil, como se podría decir. Nosotros en ese momento, en el 2015, hicimos un trabajo para Jóvenes y Memoria que se llamó Mi Verdad No Es Tu Noticia, que trataba de cómo los medios hegemónicos estigmatizaban, estigmatizaban a causa de los casos de gatillo fácil a los barrios, así como nuestro barrio, como otros barrios de la ciudad de Rosario. Bueno, desde eso empezamos a investigar y a buscar información, y nos dimos cuenta que muchas veces lo que pasa en los barrios no lo pasan por la tele, o pasan solamente lo que le conviene, y con eso, a consecuencia de eso, también cae la estigma hacia los barrios. Y bueno, y nosotros tratamos de demostrar en ese proyecto que hicimos de que no es tan así, de que no es lo que pasa en los barrios realmente no lo muestran.
solo muestran lo malo y lo bueno no lo muestran. Bueno, eso también. Y después también, porque yo también así antes pensaba, capaz mataban a uno y decía, ah, sí, por algo lo habrán matado, listo, se terminó ahí. Y no, ahora con los compañeros y compañeras, por ahí cuando hay algunos casos de gatillo fácil, salimos a las calles a militar, a apoyar a la familia, a esos casos de que pasan eso, que los mata, que la policía los mata. Esa es nuestra posición ahora, apoyar y que esas cosas no pasen más. Eso desde lo político, porque también pensaba que solamente la política la hacían los representantes, que las medidas políticas solamente la podían tomar los representantes, y no, no es así. Estaba errado. Y ahora sé que toda la sociedad puede hacer política, porque si nosotros pusimos a esos gobernantes ahí donde están, nosotros también los podemos sacar porque somos los soberanos, somos la soberanía, somos el pueblo. Eso me di cuenta, también de parte de la historia, de todo lo que pasó, como la historia reciente, de la dictadura, quizás mucho no sabía, porque en las escuelas por ahí lo pasaban así nomás, no le daban tanto enfoque, no profundizaban tanto el tema de nuestra propia historia, capaz que se desarrollaba más la historia de otros países que nuestra propia historia, y por ahí capaz que sabía más de otros países que de mi propio país. Eso también pude aprender mucho más acá en el Museo de la Memoria y tantas otras cosas más, así como también mis compañeras hablaban de la violencia de género, de cada módulo que estuvimos pasando, de racismo y discriminación. Muchos temas pude aprender acá con los pasos de los años, porque no fue un día para el otro, sino que desde el 2015 que estoy acá, que el Museo de la Memoria es nuestra segunda casa, que mis compañeros ya son más que amigos y que seguimos luchando, que en el día de hoy estamos haciendo lo que se llama el mapeo de violencia institucional. Eso consiste en hacer una encuesta a diferentes grupos de la ciudad de Rosario para ver lo que está pasando en nuestra ciudad con los pibes y las pibas con esta problemática que es el abuso de poder de las fuerzas de seguridad que supuestamente nos tienen que proteger, son las que nos están maltratando y las que nos están matando. Entonces tenemos que dar visibilidad, por eso estamos haciendo. Queremos dar visibilidad y registrar lo que está pasando en nuestra ciudad. Eso desde lo político, que también podemos hacer políticas, podemos hacer medidas para que haya un cambio y para que el Estado mismo se pueda regular a sí mismo y pueda ser un mejor Estado, digamos. También desde lo cultural, quizás antes no conocía museos o teatro y a través de esto pude conocer. También desde los estereotipos que tiene la sociedad de estereotipos patriarcales, digamos, de que el hombre tiene que vestir de una forma, la mujer tiene que vestir de otra forma, digamos, esto de lo binario, digamos. También pertenecí 4 años a una organización religiosa que en vez de sentirme más liberado, me sentía más preso por todos los dogmas que tenía y las restricciones que tenía. Entonces, a medida que fui abriendo mi mente, también pude salirme de ahí y bueno, y hoy soy más libre. Gracias, Miguel, gracias a todos por contar algo de cómo ha sido su tránsito y cómo han ido tramitando esta relación con la política, con la cultura, con el barrio, con el Estado. Así que bueno, te damos la palabra, Rubén, para que puedas dar la posta a Víctor, a ver qué tiene para decirnos él a partir de ir escuchando a estos jóvenes rosarinos. Hola, bueno, pero muy interesante las presentaciones de los jóvenes y creo que abren una serie de reflexiones, así que no tenemos mucho más tiempo, pero sí todo el tiempo para escuchar a Víctor y después para poder intercambiar algunas ideas. Víctor, nos gustaría desde tu mirada, desde alguien que mira las ciudades, que mira la cultura, que mira los jóvenes, que mira la gestión cultural,
¿Qué te suscitaron estas presentaciones? ¿Qué ideas? Incluso conocer Rosario, pero también seguramente compartís estas miradas sobre una realidad que es, vuelvo a decir la palabra de redundancia, compartida en América Latina, ¿no? En torno a la violencia, la política, la cultura, la acechanza, la desigualdad. Te escuchamos, Víctor. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Quiero comenzar mandándoles un abrazo a Ezequiel, a Milagros, a Karen y a Miguel. La verdad que es un gusto conocerlos, aunque sea virtualmente, y agradecerles por la invitación y por la confianza para compartir esta tarde las cosas que nos han contado, ¿no? Me apena no estar allá, ¿no? Porque siempre conversar cara a cara es más bonito y quizá hubiéramos podido continuar la conversa más allá de la formalidad del evento y ir por ahí a tomar algo y seguir conversando. Así que, bueno, en principio un abrazo y un saludo grande para los cuatro desde aquí el Perú, que es un país que tiene los mismos problemas, no vamos a competir, ¿no es cierto?, pero que tiene problemas tan graves como los que ustedes han venido reconociendo en su experiencia personal y, digamos, simbolizando de otra manera gracias al programa en el al que pertenecen, ¿no? Yo podría comenzar diciendo que me parece que estamos ante un programa absolutamente ideal, ¿no? O sea, ideal en el sentido ejemplar, ¿no? Creo que es un programa que por un lado es un ejemplo de una buena gestión cultural y por otro lado, para ustedes, chicos, es como una suerte, un privilegio participar de un programa así, ¿no? Más allá de todo lo que uno vive y a uno le pasa en la vida, también a uno le pasan cosas buenas o a uno le pasan cosas, azares, que uno termina colocado en situaciones que lo colocan de alguna manera en situaciones de privilegio. Y para muchos de los jóvenes de la Argentina, de distintos lugares del país y de América Latina, participar de un programa así es realmente, digamos, un don, ¿no es cierto? Un regalo de la vida, ¿no? ¿Por qué creo que es un programa ideal, no? Bueno, en principio por algo que subrayó Alejandra, al decir que es un programa que surge, ¿no es cierto?, de la escucha, que surge de, digamos, de abajo para arriba, que surge desde los propios barrios, que surge desde ustedes mismos, ¿no? Pero sobre todo porque, digamos, la imagen que tenemos del museo es, digamos, la imagen de una historia del pasado, la imagen de una visita efímera que entra por una oreja y sale por la otra, o que entra por un ojo y sale por la otra. Y lo que vemos acá, digamos, es algo que no es una historia del pasado, sino que es una historia que se repite día a día en el presente, es decir, el abuso de las instituciones frente a los ciudadanos es algo que se sigue repitiendo y que, digamos, encuentra nuevas formas. En los 70 fueron los desaparecidos, hoy día es otra cosa, pero sigue siendo el mismo tipo de violencia o el mismo tipo de concepción de una institucionalidad
como decía Miguel o como decía Karen, enfrentada, ¿no es cierto?, a la sociedad y no protectora, amiga de la sociedad. Entonces lo que tenemos es, digamos, es ideal porque es un museo que cuenta una historia que no ha acabado, que cuenta una historia que se repite, que entiende que su labor es, debe estar encauzada más allá de la visita efímera, y que el museo es una entidad viva, ¿no? Una entidad viva que no tiene que trabajar con objetos, ni tiene que trabajar con relatos, la historia del golpe militar, la historia de la dictadura, no, sino que hay que trabajar con las personas, con los seres humanos, con los ciudadanos, con todos nosotros, ¿no? Eso desde el lado del museo, ¿no? Y desde el lado de, digamos, los participantes, los constructores, ¿no? Yo creo que, bueno, decía que, bueno, digamos, en algún sentido es un privilegio participar en el programa, ¿no? Porque lo que ustedes han narrado, en todos ustedes hay como una experiencia de una cierta conversión en el sentido laico de la palabra, ¿no? Es decir, bueno, ahora entiendo más, ahora me doy cuenta que lo público es lo público, que el espacio público es público, ahora me doy cuenta cuáles son mis derechos, ahora entiendo más qué cosa es una sociedad patriarcal, y al entender una sociedad patriarcal, entiendo no solamente a América Latina, sino la estructura, digamos, con la que se ha producido el mundo occidental, ¿no? Y entonces, en todos ustedes están viviendo algo, digamos, un momento de visibilización, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, participé de un retiro religioso. Yo estudié en un colegio católico y bueno, hicimos un retiro para prepararnos para la confirmación, ¿no? Pero era un retiro, digamos, en donde obviamente lo religioso estaba presente, pero había una reflexión muy profunda sobre qué cosa era el país, cuáles eran los problemas del país, cuál era la responsabilidad, digamos, de un cristiano frente al país, ¿no? Y a mí ese retiro me cambió la vida, ¿no? Pasaron unas fotos, escuchamos unos testimonios, escuchamos unas charlas sobre el problema de la desigualdad, sobre lo que mencionaban ustedes también, la pregunta por la injusticia. Y lo que yo viví en ese retiro hizo que, de alguna manera, decidiera qué cosas quería hacer con mi vida hacia adelante. Entonces, de una u otra manera, todos en algún momento de la vida vivimos un momento, ¿no es cierto?, de confrontación con algo que nos amplía los horizontes, que nos hace darnos cuenta de nuestros derechos, que nos hace entender la historia de otra manera. Y yo creo que gracias a este programa ustedes lo están viviendo, ¿no? O están reafirmando cosas que intuían, cosas que reconocían por su propia experiencia, pero que el programa les da, ¿no es cierto?, un marco más político, en el mejor sentido de la palabra, para poder interpretarlo y para poder compartirlo con los otros chicos del barrio y para poder desde ahí establecer una lucha, un proceso de democratización, ¿no? Entonces, yo quería terminar diciendo que
en algún sentido, digamos, la idea de los museos de la memoria en América Latina, una de sus máximas, ¿no?, es que somos responsables de lo que recordamos, ¿no? El recuerdo no es una cosa natural, el recuerdo no es algo que, digamos, está ahí, sino que hay que optar, ¿no? Hay que optar por qué cosa es lo que recordamos, qué cosa es lo que queremos poner en primer plano, qué cosa es lo que queremos, qué tipos de recuerdo queremos convertirlos en una acción política entendida como una acción en pro de la democratización, en pro de la justicia, en pro de la igualdad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que en la sociedad hay todo tipo de disputas, ¿no? Todo tipo de disputas. Y una de esas disputas es la disputa por el recuerdo, ¿no? Pero el recuerdo no es algo que tiene que ver con un hecho pasado y clausurado y que, digamos, ya se acabó, ¿no? Sino que como bien están trabajando ustedes y como ustedes que, digamos, tienen mucha experiencia, ¿no?, de lo que es vivir en un barrio y de lo que es observar, ¿no es cierto?, vivir, ¿no es cierto?, la complejidad de la desigualdad, ¿no? Entonces, ese recuerdo no es nunca, ¿no?, una instancia del pasado, no es nunca algo clausurado, no es nunca algo fosilizado, ¿no?, al que hay que retroceder para recuperar como recuerdo, sino que lo que ustedes saben, ¿no es cierto?, es que eso que pasó o eso que pasó hace un tiempo, de alguna manera, ¿no es cierto?, o de múltiples maneras, continúa reproduciéndose en el presente, ¿no? Y la labor de todos es neutralizarlo, la labor de todos es cambiarlo, transformarlo, ¿no? Así que, bueno, pues tanto el Museo de la Memoria de Rosario como institución, Alejandra como digamos, impulsora de este proyecto, y a ustedes, ¿no es cierto?, como representantes del grupo, yo quería expresarles sinceramente, ¿no?, mi admiración por un programa tan contundente, pero sobre todo tan bonito, ¿no? Eso. No se escucha, Rubén, no se escucha. No se escucha, Rubén. Muchísimas gracias por tu intervención. Me quedo con algo que sé que trasciende el espacio de lo religioso, y cuando hablabas de la conversión, ¿no? De uno se convierte, digamos, cuando entra en un espacio, y vos lo trajiste en tu propia biografía, y las chicas y Miguel y Ezequiel lo contaron a través del ingreso a la institución. Hay una pregunta que nos atenacea, que nos golpea, que nos persigue, y quisiera, no digo que nos des la respuesta, Víctor, sino yo quiero planteártela en función de una acechanza, de una inquietud, y a ver cómo la ves. Así como el Estado muestra su peor rostro a través de la violencia del pasado y del presente, a la inseguridad, a la hostilidad y a la desigualdad a la que estamos sometidos como sociedad, también muestra su rostro más benévolo, el otro rostro, que es estas instituciones que contaba Ezequiel, que de niño vendiendo flores, ahora ya es poseedor, ya como diríamos, es dueño y es propietario, no en un sentido capitalista, sino espiritual, de una institución que le da respuesta, ¿no? Ya no voy a contar lo que ya contó. Ahora, algunos teóricos sostienen que no es que no está el Estado, sino que el Estado en nuestras sociedades muchas veces está de manera espasmódica, intermitente. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, estos jóvenes encuentran un amparo y un refugio en un programa.
que se sostiene económicamente, crematísticamente a través del Estado. Y a lo que estamos arrojados es al fantasma de que mañana el Estado diga, no tengo más presupuesto. ¿No es verdad? Esto sucede en otros campos de la vida, tanto económica como cultural, y se refleja muchas veces en este tipo de programas, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión de la no continuidad, de las dificultades tantas veces del Estado para sostener estas políticas públicas a pesar de que las políticas públicas realmente demuestren buenos resultados? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, ¿qué experiencias has visto en otros lugares de América Latina? ¿Qué pensás? Porque acá no es que el Estado no está. El Estado está. Lo que no está es de manera sostenida. ¿Está bien planteado, Alejandra? Exactamente, sí, me parece que estaría bueno que nos dé su mirada, Víctor, en relación de esto, y les chiques también, en Claro. relación a esto de que en cualquier, o sea, esto que cuenta Mele, ¿no? Él categorizó, se presentó una convocatoria por toda esta formación, la ganó, pero fue de 9 meses tan solo. Después tuvo que volver o a estar desocupado o a seguir trabajando en Changa o en la obra. Luego hubo otra convocatoria al Museo de Ciencias Naturales, trabajador del Estado durante todo un año, coordinador, recibiendo a otros jóvenes desde ese lugar cultural, y después se cortó de nuevo, ¿no? Lo mismo, esto mismo, programa de capacitación en oficios, constructores territoriales en derechos humanos, es una unidad productiva que tal vez pueda tener un tiempo limitado. Entonces, ¿qué hacemos cuando todo esto generó tales impactos en las subjetividades y en lo colectivo, en el grupo, cuando de un momento para el otro puede llegar a interrumpirse? Porque pareciera que de algún modo ahí aparece esta cara del Estado donde te muestra, te transforma, te posibilita, pero a la vez en algún punto te lo puede quitar. Entonces esto de volver a la mirada al barrio nuevamente, con toda esta formación y con toda esta nueva perspectiva, es complejo, ¿no? Es complejo. Me gustaría tu mirada, Víctor, y la de los chiques también en relación a esto. Propongo para ordenar la conversación, Víctor, da tu mirada sobre esta pregunta que no es fácil, que te tiramos, y después cada uno de los participantes da su versión y vamos al cierre. Te escuchamos, Víctor. Bueno, a ver, yo solamente quisiera resaltar algo, ¿no? Que efectivamente me parece muy importante que todos ustedes, chicos, los participantes del programa, tengan efectivamente una visión, digamos, compleja del Estado, y compleja me refiero a saber mirar sus dos caras simultáneamente, ¿no? Porque no podemos quedarnos solamente con la imagen de, el Estado es abusivo, el Estado es opresor, el Estado es criminal, el Estado nos reprime, el Estado nos excluye, o el Estado ha construido esas fronteras simbólicas que me hacían no entrar antes al museo, o no conocer antes estas cosas. Y entonces esa visión, digamos, del Estado monolítico que nos ataca, nos reprime y nos excluye, bueno, efectivamente esa es una dimensión del Estado, pero también hay otra, ¿no es cierto?, que son, digamos, estos programas, que son las instituciones, que es la salud pública, ¿no es cierto?, que es la educación pública, ¿no es cierto?, que tenemos que luchar por su cada vez mayor democratización, su cada vez mayor llegada, su cada vez mayor oferta de servicios de calidad, ¿no? Entonces no es que estemos contra el Estado, sino estamos contra una forma jerárquica, vertical, autoritaria, ¿no es cierto?, de Estado, o contra un Estado que quiere abdicar de sus responsabilidades y quiere retirarse, digamos, de la sociedad y dejar que lo decía todo y dejar que la empresa privada lo decía todo, ¿no? Entonces, creo que en la Argentina
más allá de todas las críticas que se puedan hacer y de todos los problemas que se puedan hacer y de todos los problemas que se puedan ver, pues hay un Estado que todavía no ha renunciado, ¿no es cierto?, a ofrecer o a intentar ofrecer su mejor cara. Y de lo que se trata es de radicalizar, ¿no es cierto?, ese tipo de prácticas, ¿no?, de democratizarlas, de expandirlas y de ofrecer mejores servicios, ¿no? Entonces yo creo que eso es, digamos, lo que tenemos que aprender todos, ¿no? Es decir, lo que tenemos que aprender todos es a, digamos, observar el Estado en su complejidad, y observar el Estado en su complejidad, como decía, es denunciar una cara, pero promover la otra, ¿no? Promover, defender y promover la otra, ¿no? Eso. Muchísimas gracias y vamos a escuchar, nos quedamos con esto, ¿no? Un trabajo de resistencia y a mí me interesa esto, destacarlo, de promover la otra, ¿no? Promover esta, pulsando su potencialidad y sus posibilidades de transformación. Vamos entonces a Miguel, a Ezequiel, a cualquiera a Milagros o Karen, para que opinen, y de ese modo vamos dándole un cierre a este encuentro. Y es el primero, puede haber otros, no se preocupen. Bueno, no. Mi opinión a esto es que nosotros, como yo lo viví ya en 2 espacios, y es que uno como que no cae esto que pasa, porque es a la vez la cara buena de que uno, bueno, contento, a mí yo ya pude quedar, estar lo más contento, transita ese espacio, aprende un montón de cosas, hace compañeros nuevos, casi un año, más que seguro, lleva más que una amistad, se hacen muy compañeros los que están trabajando en ese espacio, digamos. Son cosas que me pasaron a mí. Pero llega un momento que vos ya te estás dando cuenta y decís, claro, pero este es un contrato de 11 meses, me queda un mes, después ahí ya tenés que estar pensando, después de esto, ¿qué hago? Entonces uno como que son trabajos estos de la precarización, son trabajos que te ayudan económicamente, pero solamente por 9 meses, 11. Después de eso, ¿uno qué hace? Y piensa, tengo que volver a mi rutina diaria, tengo que volver a salir, no sé, a hacer changa. Changa, no sé, yo la llamo como salir a cortar pasto, no sé, lo que el vecino necesite, ofrecer mi trabajo, ofrecer mi cuerpo. ¿Qué hago después de esto que se me termina el contrato? Entonces, mi opinión es eso. Lo mismo en constructores, capaz. Nosotros estamos haciendo este proyecto. A todo gusta, a todo conmueve, pero nosotros estamos en Santa Fe más, que en un momento el contrato también ya va a terminar, digamos. Entonces nosotros ya pensamos, después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la vida que teníamos antes? Nada de eso. Ya no, en algunas cosas me parece que no hay vuelta atrás, ¿no? En los cambios, en la sensibilización, en todo lo que se formaron, pero sí, tal vez en algún momento si algo se corta, es volver a la obra, es volver a la changa, ¿no? Y visualizando justamente estas injusticias y esta dificultad de concretar un deseo en trabajar en el oficio de los derechos humanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede trabajar en distintas instituciones, ya sea del Estado o no, en educación, en salud, en cultura, desde el oficio y la perspectiva de los derechos humanos como un trabajo posible? ¿Continuás, Miguel, vos? Sí, aportar casi lo mismo que dijo mi compañero. Después de pasar por los diferentes lugares, así yo también he quedado en el tríptico de la infancia. Después que termina ese contrato, te quedás te quedás en cero nuevamente. Está bien que eso te dura 9 meses, te queda la experiencia de todos esos meses vividos, pero después llega un momento que
O sea, caes en la realidad que estás sin trabajo, que después de todo el paso por todo lo que vivimos y todo lo que nos capacitamos, tuvimos un trabajo, pero ese trabajo solamente duró 9 meses. Y después, esa sería la pregunta, ¿no? O sea, y no solamente eso, sino que en general en cultura pasa, como que de parte del Estado la cultura está como dejada de lado. Y no sé, en cambio en otras cosas no. Por ejemplo, lo primero que recortan son la parte de cultura. Y para mí eso está mal, porque la cultura es importante para todos los países. Esto de la cultura pensada como política, ¿no? Ahí te doy la palabra, Mili. La cultura pensada como política, como bien señala Víctor en sus libros, ¿no? La cultura no tan solo como un evento, el evento como el resultado de un proceso colectivo, territorial, y la cultura como política, ¿no? Y nosotros realmente, a pesar de estos dilemas y estas encrucijadas, justamente somos un museo, un espacio cultural, un sitio de memoria que tiene un departamento que se llama articulación territorial, ¿no? Donde justamente desde allí apuntamos a construir política pública de este modo, ¿no? Pero sí, con una gran limitación, ¿no? En relación a los recursos, a los equipos, a las continuidades. Te dejo la palabra, Emilia, a vos para que vayas cerrando con Karen. Nada, yo también concuerdo con mis compañeros que ya dijeron todo y decirlo de una manera más cruda, ¿no? De pasar a ser un NN de un barrio marginado o de cualquier otro lugar, porque hemos tenido compañeros de otras zonas que, digamos, unas personas con más privilegios, más conocimientos, más derechos, quizás conociendo más derechos que nosotros. Esto de decirlo de una manera más cruda, diría yo, de un pibe de un barrio que no terminó la escuela, no tuvo educación y no le quedó otra que salir a chorear, consigue un trabajo en blanco, un trabajo precarizado, transitorio, y después como quedar en pampa en la vida y volver a eso, ¿no? A lo que pasó antes y que se le haga más difícil porque ya está metido más en el entorno, pero no tiene otra opción que volver a eso. Y sí, como dice mi compañera, volver a ser NN para el Estado, que volver como las mujeres, en vez de hacer todo el trayecto que hicimos, volver a nuestras casas a lavar los platos, a limpiar y no existir para el Estado. De tener como decíamos nosotros, de transitar estos espacios y tener una banda de conocimientos y seguir en este mambo y no conseguir nada. O sea, tenemos de todo, sabemos muchas cosas, reconocemos todo lo que nos pasa, lo que queremos y no tener un espacio en donde nos podamos quedar, digamos, fijamente. Hola. Bueno, yo creo que me gustaría que tanto Alejandra como referente y finalmente Víctor cierren esta actividad. Quiero que ustedes sean las palabras de cierre y yo lo único que voy a hacer es agradecerles, así ya, la palabra final es de ustedes, a todos los presentes, a Karen, a Milagros, a Miguel, a Ezequiel, a Víctor especialmente desde Lima por habernos acompañado, a Alejandra, a Lucas y a Matías que hicieron posible esta actividad y de la cual yo me voy con muchas preguntas y fundamentalmente con esta pregunta inquietante que es la final, no porque la haya planteado yo, porque la hemos planteado anteriormente con Alejandra y creo que es el desafío para los que trabajamos en el campo cultural y político que tiene que ver con la sostenibilidad. Y también me quedo con la palabra que dijo Víctor, que es la de la conversión. Yo creo que uno cuando ya vio lo nuevo, eso ya funciona como un acicate, como un estímulo para no volver a ser el de antes. Y al menos, y si uno vuelve a caer en el desamparo, tener ese estímulo como referencia. Víctor y Alejandra. O Alejandra y Víctor. Yo tan solo 3 palabritas para dejarle el cierre a Víctor. Los constructores han construido, nos gusta hablar más de construcción de memorias más que de transmisión de memorias.
Eso siempre lo explicamos y lo contamos, y esto de los nuevos emprendedores de memoria, ¿no? Que ya no son solamente los familiares, los sobrevivientes, en este caso de lo que fue acá la última dictadura, sino estos nuevos emprendedores de memoria, memorias del presente y memorias del futuro, justamente, en pos de una transformación social, política y económica. En eso estamos, y eso es la cultura también. Esto se puede hacer desde un ámbito cultural, se puede hacer desde un sitio de memoria, y se puede hacer solamente por la construcción colectiva y la decisión política. Acá no soy yo sola quien acompaña, hemos sido decenas de personas, profesionales, artistas, técnicos, cantidad de personas que han acompañado el proceso de los constructores. Ellas cuatro son tan solo representantes de un grupo mucho más amplio y de cantidad de jóvenes que pasaron por esto y que todavía siguen esperando incorporarse para seguir multiplicando, ¿no? Esta cuestión de que la construcción de memorias, ya sea del pasado, del presente, del futuro, y el hablar de la vulneración de los derechos humanos y de las violencias del presente y del pasado siempre en diálogo, hacerlo de par a par, de joven a joven, en este caso, que sea un joven de tu misma edad y de tu mismo barrio quien te reciba y te invite a reflexionar y a pensar sobre todas estas cuestiones, es algo inédito, y me atrevo a decirlo porque en encuentros internacionales que estamos no es algo común. Por ahí en los sitios de memoria pueden estar gestionados por los sobrevivientes, pero del pasado. Pero ¿en qué sitio, en qué lugar cultural hay jóvenes víctimas de la vulneración de los derechos del presente, justamente como trabajadores, como protagonistas formados, proponiendo hacernos estas preguntas? Bueno, en eso, si bien estamos orgullosos, seguimos luchando día a día porque se transforme en una política pública justamente que llegue cada vez a más. Y la última viñeta que voy a contar es que a partir de la presentación de este programa de mapeos de violencia estatal en los barrios de la ciudad de Rosario, que presentamos la semana pasada, acompañados por un programa provincial que se llama Santa Fe Más, de capacitación laboral, los chicos y las chicas este lunes por la mañana construyeron agenda comunicacional y construyeron agenda política. Cuando Miguel se despertó a la mañana para venir al museo para preparar esto el lunes, en el noticiero de la mañana estaban hablando del proyecto de mapeos de violencia institucional de Rosario. No estaban hablando de tal enfrentamiento y de cuántos muertos hubo, ¿no? Estaban hablando de la violencia estatal. Esa agenda la produjeron estos jóvenes desde el Estado, justamente denunciando, visibilizando lo que el Estado mismo está vulnerando. Esto gracias también al puntapié inicial y a la habilitación absolutamente solidaria que nos dio el gran Rubén Chababo como director de este museo durante 12 años. Agradecimiento eterno porque él fue el primero que dijo: Ale, confío en vos, démosle para adelante, nos la bancamos. Y bueno, ahora él se fue, seguimos haciendo de las nuestras por otros lugares, pero nos la seguimos bancando y orgullosa absolutamente de cada una de las cosas que vamos haciendo, de cada uno de los procesos subjetivos de los chicos y las chicas. Gracias a los cuatro. Los nervios no pudieron con ustedes, así que felicitaciones por esta conversación. Te dejamos, Víctor, a vos el cierre y te invitamos a que vengas a un recorrido coordinado por los constructores cuando gustes, con mucho placer. No, nada, simplemente quiero agradecerles por haberme invitado a participar de esta reunión. En realidad yo ahora, dentro de una hora y poco más, tengo una reunión de trabajo aquí en Lima, y lo primero que voy a hacer es contarles de este programa y contarles de ustedes y decir: wow, fíjense qué mal, estamos en el Perú, no tenemos nada así, ¿no es cierto? El Perú es un desastre, ¿no? En Rosario están más avanzados que nosotros. Pero bueno, más allá de eso, pues nada, les agradezco, les mando un abrazo y espero que esos 9 o 11 meses no terminen, y que a partir de ahí se abran nuevas posibilidades de trabajo, de contratos,
de cosas para que ustedes puedan continuar de una u otra manera trabajando en estos temas que como todos hemos podido notar, ustedes se sienten muy, muy comprometidos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, otra vez un abrazo, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos y para mí ha sido muy, muy bonito y muy estimulante participar hoy día. Bueno, nos vemos y estamos en contacto siempre. Un gusto. Nos vemos. Gracias, Víctor. Un abrazo hacia Lima y a ver si vamos todos para Lima a contar la experiencia. Claro. Esa. Vamos a Lima. Acá todo funciona mal, menos la cocina. Se come rico, pero todo lo demás es un desastre, un desastre absoluto, pero... Todos. Bueno. Lucas, ¿querés saludar? Lucas. Ahí está. Ahí corté la grabación. Bueno. Gracias, estuvo buenísimo. Gracias. Vayamos, por favor, vayamos a Perú a comer, a explorar todo. Gracias, Víctor. Buena vida. Gracias, Mili. Gracias. Chao.